Bueno, voy a hablar sobre 9 temas y hablaré sobre lo fundamental de cada uno de ellos, empezando por el de las acciones de las sociedades, de los cupones y los bonos de fundador. Primero, como concepto, tenemos que las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una sociedad económica. Estas partes son poseídas por un accionista y representan la propiedad que tiene la persona de la empresa. Se clasifican en 3 acciones, las cuales son acciones ordinarias, son las que dan derecho a los accionistas a participar y votar en las asambleas. Las acciones preferidas, estas dan derecho a los accionistas a cobrar un dividendo antes que los socios con acciones. Acciones de goce, estas dan derecho al socio a recibir anticipadamente el valor de sus accionistas, de sus acciones. Los cupones, como lo establece el artículo 127, los títulos de las acciones llevarán adheridos cupones que se desprenderán del título y se entregarán a la sociedad contra el pago de derivados o de intereses. Los bonos de fundador son socios fundadores quienes redacten y depositen en el registro público de comercio el programa con el proyecto de los estatutos cuando la constitución vaya a ser por su suscripción pública y los otorgantes del contrato social y constitutivo. Tema número 2 son las obligaciones. Como el concepto nos dice que las obligaciones son los derechos y responsabilidades derivados de los actos o contratos relacionados con la emisión o transmisión de títulos de crédito. Emisión de las obligaciones es un proceso mediante el cual una empresa o entidad emite títulos de deuda para obtener un financiamiento. Esto es una forma en la que las empresas o entidades gubernamentales obtienen dinero prestado del público. El artículo 212 nos dice que no se podrá hacer ninguna emisión por cantidad mayor que el activo neto de la sociedad emisora. Como es su contabilidad adecuada, el artículo 16 del Código de Comercio establece que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado mediante los instrumentos, sistemas de registro y recursos. Tema número 3, el certificado de depósito. Como concepto nos dice que acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados en el almacén de depósito que lo emite y en su caso la constitución de un crédito prendario sobre dichas mercancías o bienes. Se divide en 4 fases. Otorgan financiamientos, mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal exclusivamente a la realización de operaciones de almacenamiento agropecuario y pesquero de depósito de bienes o cualquier mercancía. Los requisitos de un certificado de depósito son la mención de ser certificado de depósito, la designación y la firma electrónica avanzada del representante legal del almacén general de depósito que lo emite, el lugar de depósito, la mención de haber sido constituido el depósito con designación individual o genérica de las mercancías o efectos respectivos, el número de orden, la fecha de expedición del título, la especificación de las mercancías o bienes depositados con mención de su naturaleza, calidad y cantidad y de las demás circunstancias que sirven para su identificación, el plazo señalado para el depósito, el nombre, la clave única del registro de población o el registro federal de contribuyentes del depositante cuando se trate de persona física. En caso del depositante sea persona moral, su denominación o razón social, registro federal de contribuyentes y nombre clave única del registro de población o registro federal de contribuyentes del representante legal. La mención de estar o no sujetos los bienes o mercancías material del depósito al pago de derechos, impuestos o responsabilidades fiscales. Y cuando para la constitución del depósito sea requisito previo el formar la liquidación de tales derechos, nota de esa liquidación, la mención de los adeudos o de las tarifas en favor del almacén, o en su caso la mención de no existir tales adeudos, la mención de estar o no asegurados los bienes o mercancías depositados y del importe del seguro, en su caso la mención de que las mercancías se encuentran depositadas en bodegas propias, habilitadas, arrendadas o recibidas en comodato, o que la mercancía se encuentra en tránsito al almacén. La mención de que el certificado de depósito es negociable o no negociable. El nombre, la CURP o RFC del beneficiario cuando se trate de persona física
En caso que el beneficiario sea persona moral, su denominación o razón social RFC, así como el nombre clave único de registro de población, el registro federal de contribuyente del representante legal o la declaración del depositante, respecto a si la mercancía o bienes descritos en el certificado de depósito garantizan alguna otra obligación previamente pactada. Fin. Tema número 4, bono de prenda. Es un título o valor que representa mercancías que se constituye en un escrito, el cual indica que existe un crédito prendario que se recae sobre unas mercancías y se encuentra amparado en el bono de depósito. Quien emite el bono de prenda son los almacenes generales de depósito autorizados conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito. El bono de prenda se emite como prueba de que existe una garantía sobre los bonos especificados y su titular puede exigir su derecho sobre garantía en dicha en caso de incumplimiento por parte del deudor. Su finalidad es de que se utilizan para utilizar operaciones de compraventa o para que el dueño de la mercancía tenga la seguridad de que la almacenadora lo está custodiando. Y por último, el tema número 5 es la apertura de crédito. Esto es el contrato bancario por el cual la banca se obliga a tener a disposición de la otra parte una suma de dinero por un periodo de tiempo o a tiempo indeterminado a cuenta corriente. Al celebrar el contrato, el consumidor debe haber sido informado por la entidad de crédito del límite de crédito, tipo de interés, gastos y procedimiento de resolución. El interés máximo fijado por la ley es el equivalente a 2,5 veces el legal del dinero. El interés y los gastos podrán modificarse en las condiciones pactadas y cualquier cambio en las mismas debe ser comunicado por escrito al cliente. La naturaleza jurídica nos dice que la apertura de crédito es un contrato bancario autónomo atributivo de un poder de disposición según la jurisprudencia. Es un contrato de crédito que entraña un préstamo aunque no de una cantidad fija y determinada, sino de aquella de que efectivamente se haya dispuesto según el saldo que arroje la cuenta de crédito abierta al efecto, al practicarse la liquidación definitiva de la misma. Los actos de utilización del crédito pueden ser diversos, pueden consistir en la disposición de sumas de dinero, aceptación bancaria de letras libradas por el cliente o descuento de letras, pero esto no altera la naturaleza de la apertura de crédito como contrato único que se diversifica en variadas prestaciones a elección del acreditado. El tema número 6 es la carta de crédito. Esta es una orden condicionada de pago de que recibe un banco de pagar a un beneficiario vendedor por cuenta y orden de un ordenante comprador a través de un banco corresponsal contra la presentación de determinados documentos de embarque o entrega de servicio. Se divide en 2 etapas. La primera dice que es donde comienzan a utilizarse los procedimientos de compraventa sobre documentos con la intervención de bancos comerciales, y la segunda que la economía toma un renacimiento desde la Segunda Guerra Mundial debido a que se exigió un mercado más amplio, por esto que se generalizaron las compras y ventas internacionales. Las partes involucradas son el candidato comprador que pretende pagar la mercancía, el beneficiario vendedor que recibirá el pago, el banco emisor que emite el crédito documentario, el banco avisador que realiza la transacción en nombre del candidato, banco o emisor, comprador, banco, corresponsal y beneficiario son quienes derivan obligaciones en la carta de crédito. Carta de crédito stand-by, revocable, irrevocable a la vista, transferible, confirmada o no confirmada, negociable y de anticipo. El tema siguiente es el fideicomiso. El fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona física o moral, nacional o extranjera, afecta bienes y servicios para un fin ilícito y determinado en beneficio propio o de un tercero, encontrando la realización de dicho fin a una institución fiduciaria, quienes lo celebran fideicomisarios. Los bienes podrán ser bienes inmuebles, muebles, recursos en efectivo, valores, derechos de pólizas de seguro, acciones, entre otras. Tipos de fideicomisos son de administración, inversión y garantía. Quedan prohibidos los fideicomisos secretos, aquellos en los cuales se conceda a diversas personas sucesivamente a aquellos cuya duración sea mayor a 50 años. Las instituciones
fiduciarias indemnizarán a los fideicomitentes. Formas de extinción por la realización del fin por el cual fue constituido, por el hacerse de este imposible, por convenio escrito, fraude y por revocación hecha por el fideicomitente. El tema siguiente es el contrato de descuento. El contrato de descuento es un acuerdo por el cual el acreedor cede su derecho a cobro según una deuda con vencimiento futuro, o a cambio de su contraparte, ya sea el banco o una entidad financiera, le realiza un pago en el presente. Los partícipes son el descontante y el descontatario. Y pues como características tenemos que el banco descuenta intereses y comisiones que se han ido generando desde el pago del préstamo hasta el fin de la deuda, hacia el importe que reciba el cedente es menor al principal del préstamo. También si el deudor no paga al descontante por cualquier razón ajena a su voluntad, el banco podrá exigir el reingreso por parte del descontatario, siempre y cuando se haya transmitido una deuda. El descuento puede efectuarse sobre letras de cambio, pagarés, créditos ordinarios y cupones de acciones. Y por último, el reporto. Como concepto tenemos que el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir el reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio, más un premio. El premio queda en beneficio del reportador salvo pacto en contrario. La función es que el reportador, una vez que ha recibido los títulos, entrega al reportado la suma de dinero que necesita por el plazo que se fija en el reporto. Una vez vencido este plazo, pues el reportador en el acto de entrega da títulos de la misma especie, restituye la suma de recibida más la compensación fijada al reportado. Elementos: reportador y reportado. Plazos: toda cláusula nos podrá extenderse de cuarentena y 5 días. Requisito: debe ser por escrito, nombre completo del reportador y reportador, especificar la clase de los títulos dados en el reporte y los datos dados necesarios para su identificación. Término fijado para el vencimiento de la operación. El precio y el premio pactados o la manera de calcularlos son los títulos que atribuyen de derecho de opción que debe de ser ejercitado durante el reporte. El reportador estará obligado a ejercitarlo por cuenta del reportado, pero este último deberá proveerlo de los fondos necesarios los 2 días antes, por lo menos del vencimiento del plazo señalado, para el ejercicio del derecho opcional. Y pues esto ha sido todo. Gracias.